Pues vamos a dar paso a la enseñanza, mis hermanos. Como bien saben todos ustedes, la semana pasada terminamos las doctrinas de la gracia, que fueron 5 mensajes, ¿verdad? Ya está disponible el disco, pues si alguno me lo solicita, con todo gusto. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie ya la traigo pendiente desde hace, no sé, un medio año. Y esta serie se llama De la Ley a la Gracia. Así se llama, De la Ley a la Gracia. Y vamos buscando Gálatas 4, versículo 3. Gálatas 4, versículo 3. Vamos a leerlo para establecer esta enseñanza y esta serie, porque el mensaje de hoy es una introducción, la introducción a la serie. Amén. ¿Ya estamos? Gálatas 4, verso 3 dice así: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Romanos 6:14 dice: No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por que dispones nuestra mente, corazón y en nuestro espíritu y alma, Señor, para estar aquí dispuestos para atender tu instrucción, tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables a través de estas enseñanzas, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos hagas crecer, que nos hagas madurar, sobre todo que nos hagas amarte más y darte la gloria cada día más, Señor. Y saber por qué eres tan grande, Señor, y maravilloso, y exaltar tu nombre por sobre todas las cosas. Concede a este siervo tuyo, Señor, enseñar como es debido a tu pueblo, Señor, a los tuyos, a todos los oyentes, a todos los que tú traigas a este lugar. Concédeme enseñar bien, Señor. Usa mis labios y que tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta serie estudiaremos el plan de redención de Dios y su cumplimiento. El plan de redención de Dios y su cumplimiento. Vamos a abarcar no sé cuántos capítulos, cuántos mensajes vaya a llevarme y compartirles esta serie que se llama de la Ley a la Gracia. 4, 5, 6, no lo sé. Según Dios me vaya poniendo, ¿verdad? Los que sean necesarios para abarcar lo más posible toda la doctrina. Entonces, en esta serie estudiaremos el plan de redención de Dios y su cumplimiento, el plan eterno de redención. Saben que Dios hizo un plan por ahí en la eternidad, ¿verdad? Algunos dicen la eternidad pasada, para poder ubicar, y la eternidad futura. Y ponen al tiempo de la tierra como si fuera el lapso, ¿verdad? En medio, lo que divide la eternidad pasada con la eternidad futura. Pero realmente la eternidad no tiene ni principio ni fin. Dios hizo un plan de redención para la humanidad, para los suyos, para los que Él eligió, ya lo vimos en las doctrinas de la gracia. Este plan lo hizo en la eternidad. ¿Cuándo? No tiene ni principio ni fin. Entender la eternidad, mis hermanos, o más o menos medio comprenderla, porque la verdad tenemos un Dios incomprensible, lo saben ustedes. No sé si nunca hayan meditado sobre esto. Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Pero sabemos que el juicio va a ser hasta que ya todos los hombres estén allá, ¿no? O sea, vemos a futuro, pero realmente para Dios no hay futuro. ¿Sí alguna vez lo han meditado? O sea, tú cuando mueras inmediatamente vas a estar allá en el juicio, ya con todos. Ya con todos, porque para Dios no hay tiempo. Si te mueres hoy, para Él es como si te hubieras muerto hace 1000 años o duraras 1.000.000 de años más. Para Él es igual, para nosotros sí hay tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo de Dios. Pero tú una vez muriéndote, ya vas a estar en el tiempo eterno de Dios. Tiempo por llamarle de alguna manera, pero la eternidad no tiene tiempo. Vamos a estar allá inmediatamente. Por eso muchos dicen, inmediatamente muriéndote vas allá al juicio de Dios. Sí. Oye, no, pero hay que esperar a que todos se mueran para Dios. Eso ya sucedió. O sea, para Dios eso no tiene tiempo, ¿no? Eso es clave para entender o medio comprender a nuestro Señor, ¿verdad? No es de que tú vas a estar ahí esperando a ver a qué hora se mueren todos los demás, o a ver a qué hora se acaba el mundo, a ver a qué horas llega el juicio de Dios. Ya, Dios, apúrate, ¿no? Ya. No, porque para Dios no hay tiempo. ¿Sí? Más o menos, para ir entendiendo esto. Muy bien. En esta serie estudiaremos el plan de redención de Dios y su cumplimiento.
Conoceremos cuál es el plan de salvación. ¿Cuándo se formuló este plan? ¿Quién o quiénes hicieron este plan? ¿En qué consiste este plan de salvación? ¿Cómo se ha llevado a cabo este plan? ¿Y cómo se está llevando a cabo este plan? Todo esto lo veremos porque sabemos que en la historia de la redención, Dios desde la eternidad hizo un plan, después vino la caída del hombre, después vino una promesa a Abraham, después vino la ley, después fue abrogada la ley, después vino el nuevo pacto, ¿verdad? Hasta que estemos allá con Él todos. Todo esto es lo que vamos a abarcar, mis hermanos. Por eso vamos a ver de la ley a la gracia. Y sobre todo esta serie la quiero compartir con ustedes porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios acerca de las diferencias entre el pacto antiguo, entre el Antiguo Testamento, por decirlo así. Porque saben ustedes que todo el Antiguo Testamento es la ley, ¿verdad? Esto también lo vamos a ver aquí. Lo tenemos que incluir para que vayan en el contenido de la serie. ¿Saben ustedes que todo el Antiguo Testamento es la ley? Muchos dicen que la ley nada más es la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. No, la ley es todo el Antiguo Testamento. Y aquí se los voy a demostrar, aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a estudiar. Muy bien. Vamos a ver también los pactos. Hubo muchos pactos en la historia de la humanidad, en la historia de la redención, muchos pactos. Algunos considerados como los dispensacionalistas hablan de 7 pactos. El pacto adámico, el pacto noágico, el pacto con Noé, noágico, creo que se llama, el pacto con Noé, luego el pacto con Abraham, luego el pacto con David, luego el pacto con Moisés, luego el pacto con David, luego el pacto con Cristo, y luego vamos a regresar al pacto con Moisés, para que se salven los judíos. O sea, estos dispensacionalistas la verdad tienen una teología así medio rebuscada. Yo no comparto mucho de ellos, más bien poco. Hay otra teología que se llama la teología del pacto, que el pacto de la ley y el pacto de la gracia es el mismo. Están medio enredados sus teologías. Vamos a investigar un poquillo de ellos también, tanto de los dispensacionalistas como los de la teología del pacto. Y esto es lo que quiero compartirles. Yo los invito verdaderamente que vengan también los domingos. A todos los que nos vienen los miércoles, que vengan también los domingos. Porque los domingos estamos dando mensajes un poquito más de la vida cotidiana, más ligeros, no tan pesados. Pero estos que voy a empezar a dar los miércoles, van a estar un poquito más profundos. Van a ser de mucha bendición también y tal vez les deje muchas cosas muy buenas y crezcan y todo. Pero para que no se les haga así tan saturado, tan pesado, vénganse también los domingos y escuchen estos mensajes que voy a estar dando los domingos más ligeritos que ustedes van a poder entender perfectamente e involucrarse en lo que es el Evangelio. Muy bien. Entonces veremos los pactos. ¿En qué consisten los pactos? ¿Qué aplicación tienen estos pactos para la iglesia? Hay muchos que tienen confusión. Por ejemplo, dicen, si la gracia fue dada por nuestro Señor Jesucristo, porque así dice Juan 1:17, ¿verdad? Si quieren vamos a buscarlo nada más para que vean corroborar este dato. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y algunos preguntan, si la gracia vino hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿alguno antes de nuestro Señor Jesucristo se salvó? Y hay muchos hermanos, muchísimos mis hermanos, que tienen esta confusión. Piensan que ninguno se pudo haber salvado antes por gracia, que los que llegaron a salvarse antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo se salvaron cumpliendo la ley. ¿Esto creen? Que como Dios les dio una ley, entonces ellos tenían que cumplir la ley para ser salvos. Y que los que llegaron a salvarse antes de nuestro Señor Jesucristo cumplieron la ley. Esto es lo que vamos a estar viendo en esta serie para que se les aclare el panorama a ellos. Realmente ninguno se salvó antes de nuestro Señor Jesucristo por el cumplimiento de la ley. Cualquiera que se salvó antes de nuestro Señor Jesucristo fue por gracia también. Entonces, si ya existía la gracia, ¿por qué vino la gracia con nuestro Señor Jesucristo? Esto vamos a responderlo en esta serie. Amén. Pero realmente antes de la gracia, que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí hubo salvos. David, Abraham, Moisés, Noé, todos aquellos, Josué,
Job, Abel, Enoc, todos aquellos se salvaron. ¿Por qué? Por fe, por gracia, por pura gracia. No cumplieron la ley. Imagínense a David. David cumplió la ley y tenía que cumplir la ley para ser salvo, porque la ley decía, si haces estas cosas, vivirás por ellas. Y esto de vivirás es de vida eterna. Si tú cumples la ley perfectamente, serás salvo. Para eso vino la ley, ¿no? Para decirles, a ver, cúmplela y sé salvo. Bueno, realmente para eso no vino. Esto lo vamos a ver también, ¿verdad? Pero David, fíjense cómo fue David. Fue un asesino, carnicero. Cuando iba a las guerras hacía destrozos contra los enemigos, los destrozaba totalmente. Fue adúltero, fue asesino porque mandó matar al esposo con la que se metió, ¿verdad? Fue desobediente a Dios. Bueno, una fichita también David. ¿Y cómo se salvó si no cumplió la ley? Se salvó por gracia, por medio de la fe también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que había gracia? ¿Cómo es que había este camino en medio de, bajo la ley? ¿Cómo es que había este camino? Esto es lo que quiero plantearles en esta serie. Amén. Muy bien. Veremos en esta serie también que la ley es el Antiguo Testamento. Ya se los dije. Ahora, ¿el Antiguo Testamento fue abrogado? ¿O la ley quedó abrogada? Quedó abrogada en función de justificación por medio de la ley, ¿verdad? En este aspecto sí quedó abrogada a causa de su debilidad e ineficacia, porque nadie se justificó bajo la ley. Todos fueron justificados por fe y por gracia. ¿Sí? ¿Sí entiendes un poquito, Juan, lo que es ley y lo que es fe? Por ejemplo, ley, así en un panorama a grosso modo, ley es que tú tienes que echarle ganas y ser buena persona, cumplir los mandamientos para que seas justificado delante de Dios, ¿verdad? Para que Dios te acepte. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Todo esto lo tienes que cumplir para que Dios te acepte, ¿verdad? ¿Lo has cumplido tú? Cualquiera que no cumple la ley de Dios está condenado y destituido de la gloria de Dios. Pero como ninguno puede cumplir la ley, no se salvaron por medio de la ley, sino por medio de la gracia. La gracia es que Dios te salva, aunque no lo merezcas. Esto es la gracia. Por eso vamos a ir de la ley a la gracia. Ya no tienes que ser buena gente, ni tienes que cumplir los mandamientos forzosamente a rajatabla para que Dios te salve. Él te da la salvación como un regalo, aunque no lo merezcas. Bien mereces la condenación, pero Dios te salva por pura gracia, ¿verdad? Y después de que te salva, entonces tú ya puedes cumplir los preceptos de Dios. Después de que te salva, antes no. Vemos a la gente aquí, ¿verdad? Que se golpean, que tratan de no comer cosas prohibidas, o de ser buenas gentes, de dar limosna, de ir cada domingo a misa. Muchas gentes que se esfuerzan, ¿verdad? Y pues qué bueno que se esfuercen. Pero ellos piensan que de alguna manera están sumando puntos con Dios y que van a ser buenos y que Dios los va a aceptar. Eso es ley. Eso es ley. Se quieren justificar por la ley y Dios rechaza la ley. O sea, Dios rechaza al que se quiera justificar con la ley. Dios no rechaza la ley porque la ley de Dios es buena, es santa y es perfecta y es justa, ¿verdad? La ley de Dios. Pero Dios rechaza a todo aquel que viene con su ley. Es que Dios, yo soy bueno y mira, hice esto, me fui caminando, di limosnas, iba todos los domingos a misa, me confesé, cumplí con los sacramentos, hice todas estas cosas y sigo siendo buena persona. Y Dios dice, no, para llegar a mí ya te puse el camino que es a través de Jesucristo. Y te concedo la salvación por pura gracia. Digo, para que tengas el panorama, así la diferencia entre ley y gracia. Entonces, ¿fue abrogado el Antiguo Testamento? ¿Ya no tiene validez? Estoy preguntando, ¿no lo debemos atender? No fue abrogado en el sentido de atenderlo, pues. Sí tiene validez porque nos enseña muchas normas, nos enseña mucho de cómo es Dios. Claro que tiene validez el Antiguo Testamento. Claro que lo debemos atender. ¿Cómo conocemos, por ejemplo, la doctrina de Dios? ¿Cómo es Dios en su eternidad, en su grandeza, en su infinitud, en su magnificencia, en su excelencia? ¿Cómo lo conocemos? Pues a través del Antiguo Testamento. Claro que también a través del Nuevo Testamento, pero más a través de todas las proezas y maravillas que hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Entonces ahí podemos decir, Dios fue de esta manera, tuvo este trato con este pueblo, tuvo este trato con aquellos, les dio victoria sobre los enemigos, hizo estos milagros, estas maravillas, estos prodigios. ¿Cómo lo checamos? ¿Cómo lo verificamos? A través del Antiguo Testamento. Por supuesto que tiene validez. Porque muchos cuando decimos, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y luego los hermanos te dicen, entonces ya no vale el Antiguo Testamento. Sí vale el Antiguo Testamento, pero no como una manera para justificarnos, sino para conocer a Dios. Para conocer a Dios, ¿verdad? El carácter de Dios, las cualidades, la excelencia de Dios. Entonces, claro que sí, está vigente el Antiguo Testamento y lo debemos de atender. En esta serie trataremos de prepararnos para entender mejor el Antiguo Testamento. Y digo prepararnos, yo me incluyo, para entender mejor el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento se debe discernir a la luz del Nuevo Testamento. Esta es una regla hermenéutica. El Antiguo Testamento lo entendemos a la luz del Nuevo Testamento, y este es un error garrafal que tienen muchos, y yo diría que la mayoría de los cristianos. Por ejemplo, la doctrina de la guerra espiritual es un grave error. Debemos de ver qué aplica y de qué manera, si es figurada, si es espiritual, cómo aplica lo que aprendemos del Antiguo Testamento a la iglesia. Muchos hermanos, por ejemplo, los panderos, ¿han visto que las iglesias tienen panderistas, así sus grupos de panderistas? Y dicen que ellos con el pandero dan golpes de guerra, que atacan y que vencen al enemigo, y que cada que tocan el pandero es un golpe contra Satanás. No sé si lo han escuchado por ahí. Eso lo sustentan con el Antiguo Testamento. Nosotros en esta serie vamos a aprender cómo se debe de sustentar, cómo debemos entender aquellos pasajes, cómo sacar los principios para nuestro beneficio. Amén. Tenemos que ver también tipos, sombras y figuras. Por ejemplo, Moisés era tipo de ¿quién? De Cristo. El pueblo hebreo era tipo de ¿quién? De la iglesia. Egipto era tipo de ¿quién? Del mundo. Entonces, a la luz de todos esos tipos, sombras y figuras, debemos de interpretar. Egipto era tipo del mundo. Nosotros estamos en Egipto, pero ya no somos de Egipto, ¿verdad? O sea, nos sacó nosotros de las tinieblas a la luz nuestro Señor Jesucristo, como Moisés sacó al pueblo. Los sacó y los atravesó por el mar y los llevó a un desierto. Nosotros estamos atravesando por un desierto. Así debemos de entender esta manera espiritual. Así como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, Moisés los sacó de Egipto y los llevó al desierto, así nuestro Señor Jesucristo nos saca del mundo, pero nos lleva al desierto. Dice que comían ¿qué? Maná. ¿Nosotros qué comemos? Maná también. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Ya ven cómo explica el Antiguo Testamento con el Nuevo? Yo soy el maná que descendió del cielo. ¿De qué nos recomienda alimentarnos nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En la Biblia. ¿De qué nos recomienda alimentarnos? De la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. El pueblo hebreo se sustentó del maná. ¿De dónde bebían? De la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. ¿Nosotros de dónde bebemos? Y yo les daré de beber agua de vida, con la que no tendrán sed jamás, que salten de ustedes para vida eterna, ¿verdad? Aquellos bebían de la peña. Cuando dijo Dios, Moisés, háblale a la roca. Y Moisés le hablaba a la roca y salía agua y bebía todo el pueblo, ¿verdad? Nosotros bebemos del agua de Cristo. Cristo es la roca desechada por los edificadores, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y así, mis hermanos, dice que no se les gastaban ni sus sandalias, ni sus vestidos. ¿A nosotros se nos gasta nuestro vestido de Cristo? No se gasta. Todo esto, vamos a entender el Antiguo Testamento en sombras, en figuras, de manera alegórica, de manera espiritual, para beneficio de la iglesia. Entendiendo esta serie, mis hermanos, cuando leamos allá, vamos a entender, porque la interpretación del Antiguo Testamento, ¿saben quién es? Cristo. La interpretación de la Biblia total, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es Cristo. Porque a ustedes os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí.
Ella es la palabra de Dios. Escudriñad, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella a ustedes os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres entender la Biblia? Ve a Cristo siempre. ¿Qué me quiere dar a entender este pasaje de Cristo? Y vas a entender. Por ejemplo, David y Goliat. David y Goliat siempre interpretan que David es un jovencito y que por la mano de Dios venció al gigante, ¿verdad? Si nosotros reflejamos a Cristo, y nos da unas verdades impresionantes y hermosas. Fíjate, David, que también es tipo de Cristo, ¿no? Venció al gigante. Cristo, un muchacho también, venció al gigante Satanás. ¿Con qué lo venció David? Con una roca, con una piedra. Y Cristo es la piedra reprobada por los edificadores. ¿En nombre de quién venció? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos contra ti. ¿Y qué dijo Cristo? Yo vengo en nombre de mi Padre. O sea, traslademos, mis hermanos, cuando veamos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, vamos a entender muchas cosas y hermosas. Pero si nunca vemos a Cristo en todas las Escrituras, pues vamos a leer por leer casi. Poco se nos va a revelar. Cuando veamos las Escrituras a través de Cristo, va a ser glorioso. Y esto es lo que debemos de establecer aquí. Porque muchos hermanos agarran cosas literales de antes y lo agarran mañosamente. Por ejemplo, el diezmo. Solamente está en el Antiguo Testamento como mandato. Y lo trasladan para acá. ¿Por qué? Si en el Nuevo Testamento no está establecido. Sí te agarran el diezmo, pero la circuncisión no. Por ejemplo, hay una cita en Deuteronomio, me parece, que dice que no dejarás entrar a los varones que tengan los testículos mayugados. Hay una cita. No permitas la entrada a la congregación a los varones que tengan los testículos mayugados. ¿Qué, eso lo vamos a aplicar para la iglesia? No, mis hermanos. ¿Pero por qué el diezmo sí entonces? Porque no saben interpretar el Antiguo Testamento. No saben los principios. ¿Cuál es el principio del diezmo? ¿En qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de eso que daban diezmos, primicias, ofrendas y de todo lo que llevaban al templo? ¿Cuál es el principio de eso para nosotros? El dar. El principio del dar para la obra de Dios permanece, ese no se quita. ¿Sí me comprenden, verdad? Ese permanece, ese no se quita, pero ya no es a manera de diezmos. Porque el Nuevo Testamento dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora ya no damos obligadamente como se hacía para el templo, ¿verdad? Que tenías que llevar a fuerza tu diezmo, tu primicia, tus ofrendas, todas esas cosas. Aquí ya no, aquí ya es del corazón. Y es mejor en el Nuevo Testamento, porque es un trato directo con Dios, ¿verdad? Dios te va a dar tanto la economía como la alegría y el amor por su obra para dar. Pero el principio del dar permanece, es el que cruza del antiguo al nuevo, pero no la forma, no la manera. Todo esto es lo que debemos de aprender a dar. Por ejemplo, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es una cita del Antiguo Testamento, del Pentateuco. No pondrás bozal al buey que trilla. No me acuerdo dónde está, si en Levítico o Deuteronomio, por ahí. Porque es una ley. Dice Pablo: ¿y esto lo dice por los animales? ¿Dios se preocupa por los animales o por nosotros lo dijo? Vean cómo espiritualiza ese principio, esa palabra de Dios del Antiguo Testamento y la ubica, la traslada para nosotros, para esta época, para la iglesia. ¿Dios se preocupaba de los animales? O sea, poner bozal a un buey que está trabajando, dice: no le no le tapes el hocico, deja que coma. A eso se refería, ¿no? Con ese: no pondrás bozal al buey que trilla. Está trabajando el animal, no le pongas un bozal, deja que coma de lo mismo que está trabajando. Dice Pablo: ¿lo decías enteramente por los animales o por nosotros lo dice? Pues por nosotros lo dice, ya espiritualizó eso. O sea, no le impidas comer a los siervos de Dios que están trabajando, déjalos que coman de lo mismo que están trabajando. Ese es el principio, ¿verdad? También hay una palabra donde dice: no ararás con buey y con burro y con asno. ¿No han visto esa palabra? O sea que no pondrás a trabajar a un buey, ya ven que ponen a un buey junto con un asno.
No lo puedes hacer. Y uno se pregunta, pues ¿por qué? ¿Y a mí qué? Pues eso dice ahí en el Antiguo Testamento, ¿a mí qué? ¿Verdad? ¿No se han imaginado por qué lo dice? No harás yugo desigual. En el Nuevo Testamento dice, no harás yugo desigual. Entonces se entiende, por esto dijo que no pusieras un buey y un burro jalando al mismo paso. Lo entendemos en el Nuevo Testamento, no harás yugo desigual. No pondrás una oveja con un cabrito haciendo lo mismo, no se puede. Ovejas con ovejas, cabritos con cabritos. Bueno, vamos a entender el Antiguo Testamento, mis hermanos, lo más posible, y me va a servir a mí también para entenderlo más. Y si yo más lo entiendo, pues Dios más me revela y yo más les comparto. Y todos crecemos, es beneficio para todos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver también en esta serie la promesa y el juramento. La promesa que le dio a Abraham y el juramento que le dio a Abraham, y lo vamos a estudiar. Veremos también la ley del Espíritu. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a abarcar. En fin, el propósito de esta serie es entender el plan de salvación, cómo lo planeó, cómo lo ejecutó, cómo se consumó, cómo se aplica y se sigue aplicando a los hombres, conforme a la voluntad y a su consejo eterno de nuestro Señor. Vamos a Salmos 33, 11. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Vean cómo menciona aquí, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Consejo es parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no una cosa. Parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer una cosa. Este es consejo. Por ejemplo, Dios tomó un consejo para hacer algo o para no hacer algo. ¿Con quién tomó consejo Dios? Con él mismo. Porque le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Soy todo. Porque Moisés le pedía, oye, ¿qué clase de Dios eres? ¿Qué cualidades? ¿Cómo te llamas? Yo soy todo. ¿A quién le pidió Dios consejo para hacer lo que hizo? ¿A quién le pidió Dios consejo para salvar a unos y para no salvar a otros? ¿A quién le pidió Dios consejo para crear el universo, la tierra, las estrellas, los planetas? ¿A quién? Él hizo según su consejo, según su voluntad. Esto habla también de la soberanía de Dios. Él hizo como quiso, mis hermanos, ¿verdad? Dios se propuso salvar a unos hombres según su consejo. Romanos 11:33 dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Este consejo, mis hermanos, nosotros lo debemos de entender a la luz de la Biblia, que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo para hacer algo, ¿verdad? Este es el consejo eterno de Dios. Él dijo y va a hacer conforme Él se lo propuso. Y no te va a pedir permiso. No te va a pedir permiso. Oye, ¿me dejas salvarte? No. Va a venir y te va a salvar. Punto. ¿Cómo? Atendiendo su palabra, ¿verdad? Escuchando su palabra, escuchando la voz del pastor. Ese es el medio. Muy bien. Vamos a Hechos 2:22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, está hablando Pedro, después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, verdad? Que se juntaron muchos ahí. O sea, tenía la multitud afuera. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vean cómo dice Pablo y afirma lo del consejo de Dios. Entregado por el determinado consejo de Dios. ¿Qué determinó el Padre? ¿Cuál fue su consejo? ¿Cuál fue su voluntad? ¿Qué hizo?
entregar a nuestro Señor Jesucristo. El Padre determinó allá en la eternidad pasada, para que lo entiendamos, ¿verdad? Para que se nos haga un poco más claro. Allá en la eternidad pasada, el Padre determinó por su soberana voluntad y su consejo entregar al Hijo. En el cumplimiento del tiempo, dice Pablo. Cuando se cumplió el tiempo, vino el Hijo enviado por el Padre para cumplir el determinado consejo de Dios. Para que muriera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y anticipado conocimiento de Dios. Ahí mismo le damos la vuelta al 4:27. Están los discípulos por ahí reunidos en un aposento, en una casa, y dicen, están orando al Padre, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El Padre determinó salvar, mis hermanos. Salvar es, ya lo vimos en las doctrinas de la gracia, en la elección y todo eso. Determinó salvar a estos depravados y malos. Por allá tuvo un consejo, hizo un pacto, hizo un acuerdo con el Hijo, con el Espíritu Santo, y en el cumplimiento del tiempo mandó a su Hijo Jesús a morir, por el determinado consejo de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Dice que Herodes y Poncio Pilato hicieron cuanto su mano habían determinado que sucediera, ¿verdad? ¿Nunca les pasó que cuando veían las películas de Cristo, de su sufrimiento, y todos decían, no, que no se muera, que no lo maten? ¿Nunca les pasó así? Estabas bien entrado viendo la película y ya cuando lo estaban latigueando y todo, no, que no se muera. O cuando ya lo estaban ahí maltratando, ¿verdad? Y tú te angustiabas y decías, no, ahora que cambien el final. Que le cambien el final, que no se muera Cristo, que no se muera. Que se libre y que se salve y que no sé qué, y que les dé su merecido a todos. ¿Verdad? Ese era nuestro anhelo. Pero el determinado consejo de Dios, no. Lo que Dios quería es que muriera y que sufriera y que padeciera. Dios lo quiso así. Y no solo esto, sino que usó a Herodes, y usó a Pilatos, y usó a todo el pueblo de Israel, y usó a todos aquellos para hacer cuanto su determinado consejo habían determinado que sucediera. ¿Lo entiendes? No, yo no, o sea, así de comprender, no. Lo entiendo porque lo dice la Escritura. Pero ya una comprensión así como para meterme en la mente de Dios y decir, te entiendo perfectamente, sí, conozco tus razones, no. ¿Tú te atreverías a dar a tu hijo, o ustedes que si son padres, a dar a tu hijo, aunque sea el más latoso, a darlo para que muera en lugar de otra persona? O para que vaya a la cárcel, ¿verdad? Este criminal va a ir a la cárcel 30 años. ¿Sabes qué? Que no vaya él, que vaya mi hijo. Ándale, tiene 7, tiene 8 años, tiene 10 años. No le hace, ahí crece. ¿Verdad? Que no vaya ese criminal. Dijeras, pues es una persona muy buena. Todavía como que le piensas, bueno, pues sí es una persona muy buena y mi hijo es un latoso. ¿Verdad que no? Así sea la persona más buena del mundo. Dices, no, mi hijo no va, y que se muera él. Aparte es culpable. Pues Dios determinó mandar a su hijo en la consumación del tiempo a morir por estos feos. Él sí, yo ahí sin truena mi mente. Dijo, Señor, no te entiendo. Gracias, sí, Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque pagaste con tu hermoso hijo por este feo. ¿Ah? Maravilloso eres, Dios. No te entiendo, pero tú lo determinaste así. ¿Qué hago yo? Gozarme y recibirlo, Señor. Y cuando llegue allá, pues me voy a postrar delante de ti. Arrojaré mi corona o lo que me des delante de ti, Señor, porque tú eres rey y digno. Por tu determinado consejo. Moviste a Pilatos, moviste a Judas, moviste a todos. No que tú lo hicieras porque como jugarte a las maquinitas, ¿no? Y mueve esto para acá, ¿no? Sino que así ya estaba determinado por Dios. Cosas que salen de nuestra comprensión, mis hermanos. Pero así lo dice la Biblia y debemos de recibirlo así. Pero nada sale de la voluntad ni del consejo de Dios. Gloria a Dios. Efesios 1:3, y con esta cita terminamos. Fue prácticamente a manera de introducción de la serie, y los próximos mensajes vamos a atacar las doctrinas más profundamente. Pero aquí vemos esta escritura que también está gloriosísima, muy gloriosa.
Efesios 1, verso 3 hasta el 14, vamos a leer. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Eres santo y sin mancha delante de Él? No, a mí se me hace que me estás mintiendo. ¿Eres santo y sin mancha delante de Él? Si viene Cristo, ¿te vas? Yo no me voy, me lleva, ¿verdad? ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es otro conflicto que tienen los hermanos, que quieren hacerse santos y sin mancha por cuenta propia. O sea, la intención es buena, siempre lo voy a recalcar, la intención es buena de ser santo y de estar sin mancha, y aparte así nos manda la Biblia, ¿verdad? Sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero ellos piensan, muchos hermanos piensan que tienen la capacidad de ser santos por su cuenta. Y el único que santifica es Cristo. A través de su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no dice así la Escritura? ¿Cómo vamos a ser santos? Pues solamente con su maná, con su palabra, y con el Espíritu Santo, y con nuestra entrega y perseverancia también. Amén. Muy bien. Fíjense. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Muchos hermanos rechazan la doctrina de la predestinación. Dicen que no fuimos predestinados para ser hijos, para ser salvos. Pero la Escritura es súper clara, ¿no? ¿Hay alguna duda? Súper clara. En amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su consejo, el puro afecto de su voluntad. O sea, a Él le plació o le plugo salvarnos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no viendo ningún tipo de cualidad en nosotros, más bien viendo todo lo malo. Como les digo, yo creo que metió la mano para salvarnos, y a mí se me hace que se tapó la nariz así, de la pestilencia, se ha de haber tapado la nariz. Estos los escojo, ¿verdad? Porque escogió del puro podridito. Ya no sé cómo decirles para que no se sientan tan feos, mis hermanos. Pero sí, escogió de estos feitos, muy feos. Metió su mano en la pestilencia, en el estercolero, como dijimos, y sacó a estos y los limpió y los lavó, para ser hechos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Así le plugo. Alabado sea, Señor. Amén. 6. También, ¿para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia. Debemos alabar su gloria, su gracia, mis hermanos. La gloria de su gracia debemos alabarla. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es lo que te comento, Juan. ¿Cómo nos acepta Dios? En el amado. ¿Cómo nos acepta Dios? En el amado. Si tú vas delante de Dios y le dices: Señor, me reconozco que soy muy malo y feo, y me arrepiento de todas mis maldades, perdóname, ¿no? ¿Qué te va a decir Dios? ¿Te perdona? ¿Te perdona? Fíjate la pregunta. Si tú llegas delante de Dios y le dices: Señor, me arrepiento de mi maldad, estoy arrepentido, ve mis lágrimas. Es más, tú conoces mi corazón, ¿verdad? Y va a decir Dios: sí, sí lo conozco. ¿Verdad que estoy arrepentido? Sí, te veo que estás arrepentido. Y tú le preguntas: ¿me perdonas? ¿Me aceptas? ¿Qué te va a decir Dios? Que no, ¿verdad? Porque nos hizo aceptos en el amado. Cualquiera que quiera llegar al Padre debe de llegar y decirle: Padre, me arrepiento, sí, de mi maldad, y quiero que me aceptes en el nombre de Cristo, del que tienes sentado a tu derecha, que murió por mí. Entonces va a decir el Padre: te acepto, bienvenido, pásele. Pásele, hijo mío. Podemos entrar al Padre, al cielo, solamente por Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por San Judas Tadeo, sino por el niño del cacahuatito, sino por tal o cual. Nadie viene al Padre sino por
Cristo. Aleluya, mis hermanos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto de redención por su sangre, recuerden que esta frase redención se maneja como el pago para la libertad de unos esclavos. Y esto es también fabuloso, porque ahí adelantito dice redención por su sangre, ¿verdad? El pago que hizo con la sangre de Cristo para la libertad de estos esclavos. El problema es que muchos de estos esclavos que libertó el Señor Jesucristo siguen con sus cadenas. Oye, ya te libertó, ya pagó, estás libre. Y nosotros seguimos lamiendo los grilletes. Que no nos queremos soltar de la esclavitud, mis hermanos. Seamos libres. Hay muchos hermanos que en verdad no se quieren soltar de los grilletes. Quieren seguir esclavizados a su vida como siempre la han llevado. Porque quieren. Pero si Cristo ya pagó, usa esa libertad. Estás libre, pagó. Porque a esto se refiere con redención. Es un pago para hacer libres a los esclavos. Esta es esta frase. ¿Y con qué pagó? Con su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto es lo que vamos a estudiar, mis hermanos, el misterio de su voluntad en la redención. Esto es lo que vamos a estudiar en esta serie. El misterio de su voluntad. No entiendo por qué pagaste por estos, pero esto es lo que nos revelas a través de tu palabra, que lo hiciste según su beneplácito, ¿verdad? Así quiso, así le gustó, así lo hizo. El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Repite, su voluntad. Su beneplácito, su voluntad, su designio, su propósito. Él lo quiso así, mis hermanos. Él lo quiso así y gloria a Dios porque lo quiso así. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de la promesa que dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Saben lo que quiere decir esto? Es que el Señor Jesucristo deja en prenda al Espíritu Santo para que nosotros estemos confiados de que Él va a cumplir su palabra. Por eso no hay falla de la salvación de nuestro Señor. Porque dejó al Espíritu Santo como garantía. Fíjate, Él te dice, yo te salvo, eres salvo. Y para que veas que voy a cumplir, te dejo al Espíritu Santo. Como garantía, no dudes. No dudes porque te estoy dejando a mi Espíritu, a ti, para que veas que cuando yo venga otra vez, o cuando te vayas conmigo, ahí va a estar tu herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Es como si tú ahorita... te regalan una casa, por decirlo así, y te traen nada más los papeles y las llaves de la casa. Llega una persona y me dice, te regalo esta mansión, ¿verdad? Por decirlo así. Y te trae las escrituras, te firma, van con el notario, hacen todos los trámites y te da las llaves. Ahí está, es tu casa. Pero ¿sabes qué? No la puedes tomar hasta tal fecha. Pero ya es tuya, siéntete dueño. Pero hasta que yo te indique el tiempo... Hasta esta fecha puedes tener posesión de ella, pero es tuya. Así con nosotros la salvación es nuestra. Pero ¿cuándo vamos a tener posesión de ella? Física ya, cuando estemos allá. Pero mientras pasa esto, hasta que la tengamos, nuestra posesión adquirida, nos deja el Espíritu Santo. Como arras, como garantía de que así será y de que cumplirá su palabra nuestro Señor. Fabuloso, ¿verdad? ¿No hay pierde con el Señor? No hay pierde. Gloria a Dios. Si tú dices que ya tengo mi casa, ya la tengo, Señor, lo creo. Muchos hermanos no se sienten salvos aquí.
Oye, hermano, ¿tú eres salvo? No, pues eso solamente lo sabe Dios, si me va a salvar. Ah, caray, ¿no has entendido entonces el mensaje del Evangelio? El Señor te salva aquí, en la tierra, y quiere que tú estés consciente de eso, que tú creas a su palabra, a sus promesas, a la obra maravillosa de la cruz. Él quiere que lo creas y que te sientas propietario, dueño de esto. Y los hermanos dicen, no, pues es que no se puede saber. ¿Cómo no? Entonces no tienes las arras. Entonces no tienes el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Entonces no puedes decir, Abba Padre, te amo, papito querido. No puedes decir esto. Entonces no tienes el Evangelio, no tienes a Cristo, no se te ha revelado nada. ¿Qué crees? ¿Un cuento? No tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Esta es la confianza de todos los hijos de Dios. Entonces, resumiendo, en esta serie, mis hermanos, vamos a ver cómo Dios hizo su plan en la eternidad, cómo desarrolló el plan, qué tenemos nosotros que ver, cuáles son los beneficios para la iglesia, qué recibimos o qué principios tomamos o qué espiritualidad aplica para nosotros la iglesia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, antes del Antiguo Pacto, que todas esas cosas, todo el Antiguo Testamento, que aplica para la iglesia y que no aplica para la iglesia, ¿verdad? De la ley a la gracia. Suena a lo mejor el título muy simple, ¿verdad? Pues de Moisés a Cristo, por decirlo así, el título. Pero realmente vamos a abarcar todo esto, y los pactos y todo el plan completo de Dios, para que estemos firmes en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje fue la introducción y le titulé El consejo de Dios, así. El consejo de Dios, la introducción. Porque Dios, en su consejo, determinó esto. Y esto que determinó es lo que vamos a estudiar. ¿Bien? Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos conocer, queremos indagar, queremos investigar, queremos que nos reveles, Padre. Estamos deseosos de conocer más y aprender de ti. Tú hiciste un plan en la eternidad, Señor, que muchas veces lo pasamos por alto, no lo entendemos. Y en base a no entender o ignorar muchas cosas, Señor, no disfrutamos tampoco. Entonces te pedimos, Padre, que tú a través de estas enseñanzas, pues nos reveles cada día más y que podamos crecer en ti y en tu palabra. Sí, mi Señor, gracias por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que harás por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.